Pues buenas tardes, hermanos, en nombre del Señor. Seguimos con el estudio que tenemos. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló sobre él y le dio ¿qué? Aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Pasaron los años y Salomón declara que todo lo que Dios ha hecho es hermoso y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Lo que ocurre es que la mayoría no entiende eso, hasta que llegue, en este caso, el fin. Juan en Apocalipsis nos revela que ya viene un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay llanto, no hay dolor, ni lágrimas, ni muerte, porque todas aquellas cosas son hechas nuevas. Génesis, Eclesiastés, Apocalipsis, de ahí realmente la clave de poder estudiar escatología. Estamos estudiando la escatología personal o la escatología individual, donde estuvimos viendo desde el vientre a la eternidad. En el vientre hay una relación con Dios, con ese niño, con ese embrión, ese feto, con ese niño, con Dios, con la madre y con el pecado. Ya desde ahí, voy a dar un repasito, ya desde ahí el salmista contemplaba que Dios lo había creado y que sus ojos habían visto, su alma había visto a Dios. Ya desde ese momento, desde el embrión, no sé qué día o qué tal, el alma viene al ser humano. Y por eso dice Salomón que ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. De ahí la importancia de tener este conocimiento personal, cada uno de nosotros, porque la vida del ser humano comienza en el vientre de la madre, pero termina en la eternidad. Entonces puede que en esta etapa de nuestra vida pues pasemos por aflicciones, problemas, muchas dificultades, y si nos quedamos bloqueados solamente en esta etapa, pues se nos pone todo oscuro. Pero si tenemos una mentalidad abierta de que nuestra vida no consiste en esta etapa de la tierra ahora, sino que vienen etapas nuevas y etapas donde estaremos con Dios por toda la eternidad, pues eso nos va a dar un poco de descanso, sobre todo aquellos que nos vamos ya acercando a los 70 o 80 años, la puerta realmente de lo que es la muerte, y eso se contempla mucho en los hospitales. Ahora esta tarde he estado visitando a una anciana de 84 años, con los oxígenos puestos y asfixiándose y tal, y yo le hablaba de Dios, del amor de Dios. Digo, ¿tú crees que un Dios que ha creado los cielos, la tierra, el universo, que es grandísimo, te puede amar a ti? Y dice, sí, claro, me ama a mí. Y eso es lo importante, que aunque Dios es grande y poderoso, se acerca a cada uno de nosotros, nos ama, y lo que quiere es realmente que le podamos conocer a Él para pasar de la muerte a la vida eterna. Sigo hablando también del tiempo que estamos aquí en el mundo, la época que tenemos, que ahí Dios nos da un tiempo limitado, 70, 80, 90, algunos puede durar hasta 100 o algo más, pero ya está. Es tiempo breve, rápido, que pasa en nuestras vidas, pero nos da la oportunidad de que podamos ser eternos. El que cree en mí tiene vida eterna. Nos da esa oportunidad maravillosa. De ahí que en este tiempo nosotros podamos tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios, esa vida espiritual, es otra etapa de nuestras vidas, la vida espiritual que comienza con un nacimiento de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es una etapa que podemos vivir en esta tierra y es una etapa espiritual con una relación personal con nuestro Dios y con otra cosa muy clave. ¿Sabe que cuando recibimos al Señor nuestro nombre está escrito a dónde? En el libro de la vida. Recordad Apocalipsis capítulo 20, donde nos dice, y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que dar gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de escribirnos en el libro de la vida. En el libro de la vida. También puedes rechazar a Dios. Hay personas que rechazan a Dios y se quedan viviendo esta vida con una visión hasta aquí y ya está. Pero aquellos que lo hemos conocido y que queremos conocerle cada día más,
Entonces tenemos ese privilegio de nacer de nuevo, de ser escrito en el libro de la vida, de tener una relación con Dios y una esperanza con el Dios vivo, eterno, que nuestra vida va a pasar y vamos a ser guiados más allá de la muerte. Y hablando de la muerte viene por el pecado. Entró por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, y de ahí que todos, si no viene el Señor, pues nos arrebata, nos vamos a encontrar en esa puerta oscura, ese momento que todos los hombres, pues mujeres, pues tiemblan en ese lugar, pero cuando hay una esperanza, que hay una confianza, pues entonces se vive mucho mejor ese momento, ese lugar de lo que llamamos muerte. Y comenzamos, subimos el techo hasta los 40 o 50 y después ya descendemos. Vamos descendiendo, nuestro cuerpo se va deteriorando porque el pecado llega a minar nuestro cuerpo hasta que nuestro cuerpo se convierte pues en lo que es tierra. Tierra. Nos quedamos con el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es un lugar, un tiempo que vamos a vivir los seres humanos, sea creyente o no creyente, hasta, si es creyente, hasta recibir un cuerpo glorificado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora, nosotros no podemos contar ese tiempo como lo contamos aquí, porque el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Nuestro tiempo lo contamos por años, 1, 2, 50, 30, 40, y ahí vemos el tiempo que tenemos. Ahora, ¿qué tiempo vamos a estar allí? No lo sabemos, pero es el tiempo que abarca desde que cerramos los ojos aquí hasta que podamos escuchar la voz de Dios y recibir un cuerpo nuevo. Si eres creyente, recibe un cuerpo nuevo. Si no, hasta que sea levantado y sea juzgado en el horno de fuego, en el lago de fuego, como dice la palabra de Dios. Estuvimos comenzando esta parte y estuvimos viendo que hay tres teorías o tres opiniones con relación al estado intermedio. Hay personas que creen que cuando la persona muere, pues va a un lugar intermedio. Es decir, está el infierno, está el cielo y está una parte que le llaman purgatorio. Y que esa persona puede estar ahí, si no es ni mala ni buena, y se puede recuperar. Entonces, ¿qué se hace? Pues desde la tierra se le ayuda a esa persona para que esa persona pues siga su camino. Eso lo explican así: sigan su camino hasta llegar con Dios. Esta es una teoría que bíblicamente no tiene peso ninguno, pero hay muchas personas que lo creen. Hay uno que se llama Fernando Carrillo que te explica eso como si hubiera estado allí 20 veces ya. Pero ¿cómo te lo explica? Este no ha salido de Jerez, creo que es de Jerez. ¿Cómo va a explicar eso tan bien y tan pero convencido? No, que vienen las almas, te hablan, tú intercedes por esa persona, la convences, le dices, oye, que es verdad que te portaste mal, pero bueno, Dios es bueno y te da una oportunidad. Venga, para arriba, vete, ya, no te quedes tanto tiempo parado. Así lo explica a fin de esa manera, ¿no? Y explica a él que nosotros no nos podemos conocer allí porque allí no hay un cuerpo. Entonces, ¿cómo nos conocemos? Pues mira, nos vamos a conocer por el aroma. ¿Qué es el aroma? Pues el aroma es, por ejemplo, que tú vas por una calle y sale un olor a lenteja, por ejemplo. Entonces tú dices, te vienen todos los recuerdos de las lentejas que te daba tu madre todo el tiempo cuando eras chico, que te gustaban mucho las lentejas. Entonces tú no la ves, pero tú sabes que eso es lenteja. ¿Qué ocurre? Pues cuando yo me acerque a ti, no te voy a ver físicamente, pero tu aroma, tu presencia, pues así te voy a conocer. Son opiniones que no tienen base bíblica ninguna. Hay otra opinión más que tiene una base bíblica, aparentemente, y es que el alma entra en un sueño profundo. Tu persona muere, al morir sube a la presencia de Dios, al paraíso, al Hades, y allí entra en un sueño profundo que se llama el sueño del alma, y ahí queda hasta ser despertada. Con la voz de trompeta, que veremos ahora, con voz de mando, con voz de trompeta, cuando Cristo esa. Y hay otra que es así, que es bíblica, porque lo dice aquí también, que es que estamos en la presencia de Dios, en el paraíso,
pero conscientemente. Eso lo podemos confirmar por las Escrituras, porque recuerda a Lázaro que estaba, este aquí es consolado. Y recuerda Apocalipsis capítulo 6, donde las almas que habían muerto clamaban a Dios pidiendo justicia. Y el Señor le dijo, esperad un poco, y le dio vestiduras blancas para que se vistieran, hasta que los redimidos pues fueran todos rescatados, ¿no? Esas son las tres teorías y las tres opiniones que hay con relación al estado de intermedio. La verdad que la Biblia no habla mucho de este estado, pero sí da detalles, como lo vamos a ver en esta tarde. Nos quedamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Hablando del estado intermedio, vimos estas tres opiniones y hablamos de que hay hombres en las Escrituras que no vieron la muerte física. ¿Recordáis uno de ellos? Enoc, y otro Elías. Y otro vio la muerte física, pero su cuerpo no se descomponió. Y es Jesucristo. Subió al cielo, estuvo 40 días con los apóstoles. Y también nos puede ocurrir, y le va a ocurrir a aquellos hermanos que seamos arrebatados en el momento cuando venga Jesús. No veremos la muerte física, pasaremos. Dice 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿el qué? Resucitarán primero. Todos los que hayan muertos en Cristo, habrá una resurrección del cuerpo. Esa alma que ha estado ahí consciente, para algunos dormida, se despertará, y para los que creemos que está consciente, porque Pablo fue allí y lo escuchó hablar, pero cuando llegó a la tierra no sabía qué idioma era ni cómo podía explicarlo, que lo veremos más adelante. Entonces, despertará, pero ya con un cuerpo glorificado. Glorificado. Dice, luego nosotros, los que vivimos, Pablo quería que iba a ser arrebatado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, estaremos siempre con el Señor. La iglesia va a ser arrebatada, los muertos serán resucitados, y en el cielo nos encontraremos todos. Ya cuando entremos en la escatología general, veremos cada suceso. La siguiente lección será la cronología de la escatología general, los sucesos uno detrás de otro, para que sepamos cuándo ocurre una cosa, cuándo ocurre otra, cuándo va a ocurrir según las Escrituras. Ahora tocamos lo que es el alma. ¿Qué es el alma? La parte espiritual del ser humano, y el espíritu, la parte espiritual que tenemos los seres humanos, que hemos recibido de Dios. Para explicar lo que es el alma, algunos ponen metáforas, y por ejemplo, una de las metáforas que pone, uno va en un coche conduciendo, el coche es el cuerpo, la persona es el alma. Es uno de los ejemplos que suelen poner. El alma, la palabra es nefez, y el espíritu es ruach. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Algunos creen que el alma se reencarna. No te ha portado aquí muy bien, te puedes reencarnar en una cosa, en otra cosa, hasta llegar, te vas perfeccionando conforme te vayas reencarnando. Esto ahora se está llevando mucho a los artistas y todas estas cosas, porque esto en el budismo, pues se cree, bueno, pues aquí te comportas regular, pues tiene otra oportunidad, y así va teniendo otra oportunidad. También hay otros que creen que el alma se queda en la casa como si fuera un fantasma. ¿Y no habéis escuchado? Eso se mueve, hasta aquí, en esa casa no, porque en esa casa hay personas que creen en eso, que la persona no se va, sino que se queda en la casa. También creen que es un lugar de convencimiento. El alma va a un lugar de convencimiento, la tiene que convencer, porque el alma es que se queda entre medio, ni va para el cielo ni va para la tierra. Entonces hay que convencerla que siga su camino y que termine en el cielo. Otros pues creen que deja de existir y ya está. Aquí estamos, cuando morimos, se acaba todo y ya está. Como cristianos no debemos dejarnos llevar por las opiniones o los mitos que nos cuenten las personas, sino que tenemos las Escrituras, y en ellas dan testimonio de Jesucristo y nos habla pues de esta verdad que estamos hablando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde
¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde vamos cuando morimos? Eclesiastés capítulo 12:7, Salomón nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No nos quedamos ahí entre medio, no nos quedamos como un fantasma, no nos quedamos en un lugar que tiene que convencerlo, sino que el polvo, el cuerpo va a la tierra como era, y el espíritu va a Dios. Va a Dios. El alma, el espíritu va a Dios. Según la Biblia, recibimos el alma cuando en el tiempo del embrión. Salomón lo dijo: mi embrión vieron tus ojos. Ya vimos la semana pasada que había opiniones a los 20 días, a los 120, a los 90, a los 40. Lo que podemos creer es lo que dice las Escrituras en el Salmo 139. Ahí, milagrosamente, yo no sé cómo será, pero ahí mismo, cuando somos engendrados, en el cigoto, después en el embrión, ahí mi embrión vieron tus ojos. Si lo dice el salmista, pues así será. Así será. Y el espíritu dice: vuelve a Dios. La inmortalidad del alma. Somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esto es una fórmula. No somos un cuerpo. Somos un espíritu, que Dios nos dio ese espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo temporalmente. Ya veremos cuando Pablo lo que nos va a decir aquí ahora en 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada, mira, Pablo había dedicado tiempo a estudiar las Escrituras, y él decía: sabemos que si nuestra morada, cuando dice morada es nuestro cuerpo terrestre, este tabernáculo se deshiciere. ¿Cuándo se deshace este tabernáculo? Este cuerpo, cuando morimos. Cuando morimos hay un proceso que es tremendo, pero ahí tenemos de Dios un edificio, un cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, Pablo está convencido que si nuestra morada, nuestro cuerpo terrestre, este tabernáculo que tenemos de Dios, pues tendremos en el cielo ¿el qué? Un edificio no hecho con manos humanas. Este está hecho con manos humanas, por decirlo así. Entonces este cuerpo va a llegar un momento que se va a deshacer. Se deshace cuando llega la muerte. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Él gemía porque estaba deseando dejar ya el cuerpo este. Pablo tenía una enfermedad de la piel, no sé qué tenía ahí. Y él gemía, decía, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, de nuestro cuerpo celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En definitiva, Pablo lo que estaba diciendo es que él nos quería entrar por la muerte para que el cuerpo se deshiciera, sino que él fuera revestido con un cuerpo nuevo en el momento de arrebatamiento. Entonces, el texto habla de 3 esferas. La primera es el cuerpo, donde está el alma y el espíritu. Ahora mi cuerpo tiene carne, no tiene mucha, pero bueno, tengo que comer un poquito más garbanzo de esto, el puchero. El cuerpo, el alma y el espíritu. En segundo, desnudo. ¿Cuándo está el cuerpo desnudo? Hablando metafóricamente, como dice aquí. Nuestro cuerpo está desnudo cuando nos abandona el alma y el espíritu. Al abandonar el alma y el espíritu, el cuerpo se queda sin nada. Sin nada. Y hay otra parte, el cuerpo nuevo, cuando el cuerpo está en el cielo, ese cuerpo glorificado. Nosotros nos queremos hallarnos desnudos, decía.
No queremos estar ahí como alma sola, porque el alma y el espíritu, para que tenga vida y sea notoria, necesita el cuerpo. Por eso nosotros vamos a pasar por un tiempo que estará desnudo, sin alma, sin cuerpo, el alma sin cuerpo, porque ¿qué sale cuando la persona muere? ¿Habéis estado al lado de una persona cuando muere? En ese momento. No, algo invisible sale de la persona, que la persona cierra sus ojos, se le para su corazón y ese instante es la muerte. Es la muerte. No algo mágico. Pues ese es el alma, es el espíritu que hizo el Señor. Sopló sobre aliento de vida y fue el hombre, la mujer, un ser viviente. Cuando ese alma, ese espíritu abandona al cuerpo, el cuerpo queda desnudo. Solo ahí se pierde. Ahora cuando el alma y el espíritu va a un sitio con Dios esperando el que tener un cuerpo nuevo, pero ya un cuerpo nuevo conforme al del mismo Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, solamente hay un texto que nos habla de este tema y es Lucas 19 hasta el 31. Lo podéis verlo. Lucas 16 del 19 al 31. Os leo. Empiezo por el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué imagen es esta? Mírate, quédate con esta imagen. Cuando la persona muere, vienen los ángeles y se lo lleva ¿a dónde? Al seno de Abraham. Ahora veremos lo que es el seno de Abraham. Pero vienen los ángeles, no se ve a los ángeles, pero la Biblia lo dice, que vienen los ángeles y se lleva al alma, al espíritu, eso se lo lleva al seno de Abraham. Y murió también el rico, ¿y qué? Mira qué diferencia, y fue sepultado. Mientras que uno es llevado por los ángeles a la misma presencia de Dios, que es al paraíso, que es el seno de Abraham, el otro es a la tierra, sepultado. Ahora veremos el lugar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Esto está hablando del rico. Lo llevó el Hades es una palabra griega que lo que significa es lugar de los muertos. Fue sepultado, uno fue sepultado, el otro fue llevado. Alzó sus ojos. Y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje las puntas de sus dedos en agua, refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo estaba allí? Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es aquí, ¿el qué? Consolado. Consolado. ¿Recuerda las tres teorías, las tres opiniones? La primera, que el alma estaba en el purgatorio esperando una oportunidad. La segunda, que está dormida. Y la tercera, que es consciente. Yo creo que el alma está consciente porque dice, y este aquí es consolado. Es decir, estamos con la presencia de Dios en el paraíso, pero no estamos dormidos, como dice las Escrituras. Ya veremos qué es lo que significa eso. Sino es consolado. Aquí y tú atormentado. Detalle del texto. Habla de un lugar donde van las almas dividido en dos partes. Todas las personas cuando morimos vamos a ese lugar que se llama el lugar de la muerte, lugar oscuro. Es un lugar de la muerte llamado Hades. En hebreo se llama Seol y en griego del Nuevo Testamento es Hades. Es un lugar, será inmenso, pero está dividido por una cima. Pero allí se contempla, ahí se contempla los unos con los otros. Lázaro, el rico, ¿a quién vio? A Lázaro lo vio desde lejos. ¿Y qué le mandó? A Abraham, que fuera y le calmara el dolor que estaba sufriendo ahí porque estaba atormentado. Pero una vez que está allí no se puede pasar por un lado ni para otro. Sin embargo, Lázaro, este hombre, fue consolado. En primer lugar se ve un lugar de tormento,
donde estaba el rico, que no había tenido en cuenta a Dios, y el segundo es en el seno de Abraham, que es el paraíso. Habla de la vida y de la muerte, a donde fueron llevados el rico cuando murió, al Hades, y también en este caso, el Seol del Antiguo Testamento, que es donde van los muertos, que se puede ver mucho en los Salmos, habla mucho del Seol, cómo el Señor nos librará de la puerta del Seol, ¿no? De ese lugar oscuro. Jesús aclara esta palabra relacionada con el Antiguo Testamento, que dice el seno de Abraham, y eso lo vemos en Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice el Señor: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Sin embargo, ¿dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. Seno de Abraham y paraíso es el mismo lugar. Lo que pasa es que está contemplado desde una mirada desde el Antiguo Testamento como el padre de la fe. El seno de Abraham es al lado de Abraham, en el costado de Abraham, en el pecho de Abraham, como el refugio de la fe de todos los como era el padre de la fe, era como un refugio donde iba a acaparar a todos del Antiguo Testamento. Entonces la fe que tenía es que cuando cerrara sus ojos fuera al seno de Abraham. El seno de Abraham lo declara Jesucristo, que es el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Lugar donde van los justos, los salvos, a esperar la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Es un lugar de consuelo y de paz. Paraíso es un lugar al lado de Jesucristo. Ahora, ¿dónde está Jesucristo en estos momentos? ¿A dónde lo dice? Te doy una pista, Romanos capítulo 8. Búscame el versículo. 8. ...8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, ¿a dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, Marcos 16:19 nos dice así: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Tenemos tres términos aquí ya. Tenemos el término de el seno de Abraham, tenemos el término de paraíso y tenemos el término de la diestra de Dios. Es decir, ese lugar de paraíso o de seno de Abraham está ¿dónde? A la diestra de Dios, a la parte derecha de Dios. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Pablo nos va a hablar algunos detalles del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pues mira, en 2 Corintios, capítulo 12:2, Pablo tuvo una experiencia. Parece ser que fue cuando le pegaron una paliza y lo dejaron medio muerto y lo tiraron por un barranco. Y cuando le vieron que estaba ya muerto, lo dejaron. En la Odisea, creo que en la Odisea no me acuerdo ahora la ciudad, en el primer viaje, donde él entró en aquella ciudad y había un cojo de nacimiento y le dijo que en el nombre del Señor se levantara y se levantó. Y allí lo cogieron y toda la ciudad quería ofrecerle sacrificio. Y entonces él se estiraba de que no, ¿cómo voy a ofrecerme mi sacrificio? Pues después vinieron unos grupos, convencieron a la ciudad y le pegaron una paliza y lo tiraron como muerto. Parece ser que allí tuvo él éxtasis de que habla y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si es fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Él no sabía si estaba en el cuerpo o estaba fuera del cuerpo. Porque si estaba en esa situación, pues realmente lo que entró es un éxtasis o algo muy especial. Fue arrebatado hasta el tercer cielo
y conozco tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y mira lo que dice, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Ya tenemos 4 términos aquí. 4 términos. Tenemos el seno de Abraham, tenemos el paraíso, tenemos la diestra de Dios y tenemos el tercer cielo. Es el lugar donde vamos, donde van las almas, va el espíritu cuando cerremos los ojos aquí en la presencia de Dios. Pablo fue a ese lugar. Yo no he entrado de las experiencias que hay cuando una persona está en la entresala de la muerte, donde entra en un túnel, donde ve una luz profunda, donde la persona sale del cuerpo de la cama y se contempla y ve todas esas cosas. Esas son experiencias que hay muchas personas que lo comparten, que lo han vivido personalmente. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de una experiencia de un lugar que fue el tercer cielo y que fue también al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Recuerda esta palabra que los indiqué una vez? Palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. Pablo fue arrebatado al paraíso, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El paraíso ese es el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Todos sabemos que hay 3 cielos, ¿no? Lo estudiamos cuando éramos chiquititos en el colegio de Asamblea Cristiana. El primero donde vuelan las aves, el segundo donde están las estrellas, los astros, y el otro donde está la morada de Dios. Allí escuchó cosas que no podía explicar con sus palabras, porque era inefable, que no puede ser dicho o descrito con palabras generalmente por tener cualidades excelsas o ser muy sutil, difuso o maravilloso. Pablo lo que vio en el paraíso no lo podía explicar, ni lo podía describir, ni lo podía expresar de ninguna manera. Oyó palabras que no eran los mismos términos que estamos nosotros hablando ahora. Era otras palabras, era otra forma y era otro lugar que cuando vino a la tierra pues no tenía palabras, no tenía para poder explicar lo que era aquello. Por ejemplo, si nosotros ahora, imagina por un momento que nosotros ahora quisiéramos explicar a una persona del siglo II lo que es un móvil, o lo que es un televisor, o lo que es algo de aquí que tenemos nosotros ahora, o lo que es un papel, por ejemplo, mismo, o un libro, que antes no lo había. Entonces, por muchos términos que nosotros usemos, esa persona no lo va a entender. Pues Pablo, cuando llegó al paraíso, a la diestra de Dios, al seno de Abraham, o al tercer cielo, que el lugar es el mismo, lo que pasa es que se llama de diferentes formas. Mientras que para el incrédulo solamente tiene un lugar, y es el Hades, lugar de tormento, de oscuridad, y ahí está, hasta que sea llamado a ser juzgado para ser condenado. El paraíso está fuera de nuestras capacidades para entenderlo y explicarlo. Pablo da algunos detalles. Mira Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, todas las personas que tienen experiencia con la muerte, con la entresala de la muerte, a esa persona se le quita ya el miedo de la muerte total. Se le quita total, y es porque él dice que es mucho mejor, que luz, y esto parece ser como si fuera una cárcel, el cuerpo, de sufrimiento, de tormento, cuando una cosa, otra, y al salir ya del cuerpo encuentra como una libertad tremenda. Dice, pues Pablo lo va a expresar con sus palabras en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Al contemplar la vida esta que llevaba Pablo y al contemplar la que se iba a encontrar en el paraíso, él decía, esta es mucho mejor, es ganancia. Más si el vivir la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Lo cual es el qué? Muchísimo mejor. Hemos visto ya dos cosas. Cuando muere,
el estar muerto, el estar en ese lugar es ganancia. Pero aquí en comparación dice que es muchísimo mejor. Nosotros todavía no tenemos esa escena, no la sabemos porque no hemos muerto ninguno todavía, pero él había ido al lugar ese. Y ahí al lugar ese, y al compararlo, ¿viste la vida que llevó Pablo? Con azote, con hambre, con desnudez, perdido en el mar, que lo otro, al compararlo, y dice, yo me voy ya para allá. Lo que pasa es que claro, que tengo que seguir aquí todavía predicando. Entonces, para él era ganancia. Y además lo expresa con este término, muchísimo mejor. Pablo lo expresa de esta manera. También en 2 de Corintios capítulo 5, 8, pero confiamos y más... aquí. Confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo. Ausente del cuerpo, ¿qué es lo que es? Ausente del cuerpo es cuando ya ha muerto. Ya está. El cuerpo se queda aquí y tú estás aquí en el paraíso. Ausente del cuerpo y presente en el Señor. Es decir, en el paraíso con Cristo. El testimonio de Pablo es muy positivo. Estar con Cristo en el paraíso es mucho mejor que estar aquí en la tierra en este cuerpo. Lo expresa de esa manera que acabo de leer. Estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo libros, ni opiniones, ni nada. Pablo dice que el morir era ganancia y que para él estar en el paraíso con Cristo era muchísimo mejor. Lo dice literalmente, que él quisiera estar ausente del cuerpo y presente en Cristo. Estado intermedio es el periodo de tiempo que va desde la muerte del creyente hasta la resurrección del cuerpo. Esa es la conclusión del estado intermedio. Es el lugar, ya lo hemos visto, el seno de Abraham, el paraíso, a la diestra de Dios, el tercer cielo. Un lugar donde Pablo no se habla mucho, pero dice las Escrituras que hay, voy a decir, las cualidades del paraíso. Por ejemplo, está en la compañía con Cristo y de todo lo que le espera. Todos los que han muerto, ¿a dónde están? En Cristo, ¿a dónde están? En el paraíso. Están en el paraíso. Todos los que han muerto en Cristo. Cuando se dice muertos en Cristo, somos todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que han nacido de nuevo, han seguido a Jesucristo en la fe, pero han muerto. Entonces han cerrado sus ojos y están ahora mismo en el paraíso. Entonces, ¿cómo se está allí? Pues mira, pues está en la compañía de Cristo y en compañía de todos los hermanos de la fe, desde Cristo hasta nosotros. Ahora, ¿qué relación tiene entre ellos? Ahí yo no lo sé. Pero hay una cosa que sí es claro, que son consolados. Según la Biblia, dice que todas esas personas son consolados, que se habla un lenguaje diferente. Pablo no podía explicar cómo se expresaban. Le había dado palabras que no entendía, no comprendía. Es un lugar de paz y no de tormento. No hay tormento para aquellos que están en Cristo Jesús en el paraíso. Es un lugar de paz. En quinto lugar, es un lugar de esperanza. ¿Por qué es un lugar de esperanza? Porque se espera un cuerpo glorificado. No se espera el día del juicio, como esperan los que están en el Hades, allí en lugar de tormento. Nosotros, los hermanos que han muerto, le esperan un cuerpo glorificado. Por eso es un lugar de esperanza. Es un lugar de conciencia. No es un lugar de estar dormido todo el tiempo. Es un lugar de conciencia, porque Pablo lo escuchó hablar. Y vemos en Apocalipsis, capítulo 6, si lo veis, séptimo sello, dice que las almas estaban debajo del altar y estaban clamando a Dios que le hiciera justicia. Estaban clamando, no estaban dormidos, estaban clamando. Y el Señor le dio vestiduras blancas a todos. Entonces es un lugar de conciencia, es consciente. Es un lugar donde se espera la voz de Dios para recibir un cuerpo glorificado. Estas son las 7 características que puedo encontrar en las Escrituras de ese lugar
de que no se habla mucho, pero si te lías a buscar por aquí y por el otro, siempre la Escritura es lumbrera a nuestro camino y nos va a alumbrar en esta cosa. Aclaraciones sobre el estado intermedio. Las almas no están en un profundo sueño. Eso es, y hay personas que creen que las almas están en un profundo sueño. ¿Por qué dice que está en un profundo sueño? Porque las Escrituras usan el término dormir. Es muchas veces, pero vemos que es un eufemismo, donde la palabra se rebaja para que no sea tan fuerte. Murió, no, durmió, descansó, falleció, pero decir murió parece que da un poquito como tabú, tal. Entonces lo que hace es que se rebaja. Pablo lo contemplaba como un sueño donde sería despertado. Las almas son conscientes de su existencia. Hay otra verdad, que las almas de los muertos no tienen contacto con los vivos. Hay muchas personas que creen que las almas, estas que están ahí en ese lado intermedio, pueden tener contacto y tienen contacto con los vivos. Y lo explican, lo dicen de mil maneras. Pero solo se dio en una ocasión. Mira lo que dice Mateo 27, 52. Cuando Jesús murió. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, muertos, se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es el único texto que hay en las Escrituras donde los muertos resucitaron, salieron del sepulcro. Yo no sé cómo estarían, no puedo imaginar. Y le aparecieron en la ciudad, todas esas personas. Eso fue en el impacto de la resurrección de Jesucristo. Fue tan fuerte que la piedra se movió y todos los que estaban en los sepulcros salieron. Se abrieron todas las tumbas y salieron y fueron a la ciudad. Y se presentaron, dice la Escritura, y aparecieron a muchas personas. Es el único texto que se puede contemplar en las Escrituras donde los muertos resucitan del cementerio y se aparece. La Biblia está clara en este tema. Dice Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después. ¿Y fue qué? El juicio. El hombre muere una sola vez y después de esto queda el juicio. Sea para recibir un cuerpo glorificado o sea para vivir en la eternidad condenada, como dice la Escritura. Está prohibido la nigromancia. ¿Sabéis lo que es la nigromancia? Pues lo que estamos hablando, consultar a los muertos. Consultar a los muertos está prohibido en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 18, 11. Si yo os digo que la Manoli me habla y me despierta, ¿qué me diréis vosotros? Y escucho su voz. Tú dices que no puede ser, yo te digo que puede ser porque la escucho y me levanto, me despierto y me levanto. Ahora lo que hay que entender es esto, que es una voz inconsciente de la conciencia que sale a flote. Yo pasé mucho tiempo con Manoli. Manoli no podía estar en mi cama porque yo soy un movedor, un torremolino, me muevo mucho y ya tenía otra cama en la otra habitación y me estaba llamando cada instante. Me llamaba cada instante. Entonces esa voz está dentro del cerebro. Pero hay mañana, me ha ocurrido 3 o 4 veces, hay mañana que la escucho y al escuchar tan claro que hago, me despierto. Yo me despierto. Y yo me estoy preguntando ya, ¿me estará llamando para irme para allá? Entre comillas, ¿no? Y ha llegado a la conclusión que es una voz que hay en el interior mía y que sale. Las voces se quedan, en este caso, ¿no? Pero está prohibido la nigromancia, es decir, consultar a los muertos. Yo no consulto a Manoli. Ahora, suele pasar que cuando tú llevas tantos años con una persona, esa persona está hecha a ti ya, y tú estás hecha a esa persona. Entonces, yo vivo, por decirlo así, como si estuviera con ella. Y no estoy con ella, pues ya va a cumplir 2 años ya, ¿no? Pero eso está hecho ahí de esa manera. Entonces, una cosa es como, sin darte cuenta, tú te expresas, le hablas y tal,
Eso es una manera. Y otra cosa es cuando la persona dice, se pone en un sitio, vamos a consultar a los muertos. Consultar a los muertos está completamente prohibido. En Deuteronomio capítulo 18, 11. Le mandó, dice la palabra, no consulten ni a los encantadores, ni a adivinos, ni a magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas es abominación a tu Dios. Echa estas naciones delante de ti. Es decir, el Señor echó a las naciones delante de él porque tenían esa práctica de consultar a los magos, los adivinos, al tarot, a las cartas, a todas esas cosas. Eso no viene de ahora, eso viene ya de antes. Y sobre todo también a los muertos. Está completamente prohibido de consultar a los muertos. Otra cosa, cuando una persona pues vivió muchos años con la persona, escucha su voz, esto, lo otro, eso es otro mundo, que no lo sabe hasta que no te pasa, pero es distinto. Como hay algunas señales algunas veces, pero creo que todo eso es porque es la vida de la persona. Yo recuerdo que ella siempre ponía una caña en la puerta. Le daba miedo a los perros y ponía una caña en lo que era la puerta de la casa. Y ahora ya he ido más una vez y veo la caña allí. Y he visto la caña, literalmente, a donde mismo. Y digo, si esta caña no estaba aquí. Suceden cosas así. Y eso porque alguien ha puesto la caña, ¿no? Pero tú ves como hay una señal, yo qué sé, total. Que son cosas que te ocurren cuando has vivido pues tanto tiempo con la persona. La sexta etapa, y quiero terminar. Etapa del cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Cuándo será ese momento donde estas personas que están ahí en el paraíso van a recibir el cuerpo? Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo va a resucitar esos millones de creyentes que están en el paraíso? Pues cuando escuche la voz de Dios. Es cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia, primero va a despertar a esos millones de muertos en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, un misterio, dice el apóstol Pablo, pero se dará en ese momento. Al sonido de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo vamos a resucitar? Ahora ya con un cuerpo glorificado. ¿Bien? Un cuerpo glorificado. Dice la palabra, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Una pregunta. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Filipenses capítulo 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Pues mira, nuestro cuerpo glorificado será como el cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó. Jesús resucitó y tenía un cuerpo glorificado. Los evangelios nos dan detalles. Vamos a ver algunos detalles de cómo era el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó y pasó 40 días con los apóstoles. Pablo va a decir que lo vieron más de 500 personas. Estuvo con más de 500 personas y al último se le apareció a él como un abortivo. Dice, entonces ella, en Mateo 28, entonces ellas, saliendo de su sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le
adoraron. Las mujeres, cuando lo vieron, dice que se acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad nueva a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Ya va viendo detalles, como las mujeres le abrazan, como le adoran, como lo van a ver, y para verlo tiene que tener un cuerpo, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había dicho y ordenado. Cuando le vieron todos los discípulos, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, es decir, lo que hasta aquí hemos visto es una persona que tiene un cuerpo, distinto al cuerpo que tenemos ahora, pero un cuerpo que se podía abrazar, un cuerpo que se podía ver y un cuerpo que se podía adorar. No era un fantasma, como creen algunos. Tenía cuerpo, hablaba, le abrazaron y le abrazaron por los pies. Marco, ¿qué nos dice Marco? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Mira, las mujeres llegan a los apóstoles, dice que había resucitado y ellos no lo creyeron. Hasta que Jesús entra en el aposento donde estaba y se presenta delante de ellos y les reprocha la incredulidad que tenía. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús le aparece a María Magdalena y a los 11 discípulos y les reprochó lo que estamos viendo, la incredulidad de los mismos apóstoles que habían bebido 3 años con él y que le había escuchado muchas veces que era necesario que pasara por la cruz, muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero es que nosotros nada más que estamos al nivel de esta tierra, nada más. Para tener un nivel superior a esta tierra tenemos que hacerlo por la fe, como le pasó a los apóstoles. Lo tuvieron que ver resucitado, tuvieron que tocarle y tuvieron que verlo para creer que había resucitado. Ahora, cuando ya lo creyeron, ya no lo pararon nadie, dieron su vida por Jesucristo. Lucas nos da algunos detalles más. Mientras ellos, Lucas 24:36, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantado y atemorizado, pensaba que veían espíritus, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Es decir, cuando entró Jesús, imagínate que estamos aquí con la puerta cerrada y ahora llega y entra. No se ha abierto la puerta por donde ha entrado. Entonces, ¿qué pensaba ellos? Que era un fantasma. Y le dijo: mira, que un espíritu, un fantasma, no tiene carne y hueso como yo tengo. Mirad mis manos, tocad mis manos, meted las llagas, que ven que tengo un cuerpo. Entonces, como no lo creyeron, le dijeron: ¿tenía algo de comer? Y le dieron un pescado asado y un panal de miel. ¡Qué dieta, ¿eh? Comían en aquella gente pescado con miel. Tendría que ser dulce aquello. Jesús le aclara que no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo. Es decir, nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al del mismo Señor. En el Juan 20 y 21 nos sigue dando detalles cómo Él se manifiesta, se aparece a cada uno de ellos y les habla hasta que es subido al cielo, ¿no? Al cielo. Y Pablo ya en 1 de Corintios capítulo 15 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y mira lo que dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y último, como un adoptivo, me apareció a mí. El testimonio de Pablo lo tenemos de cómo Cristo había aparecido. ¿Qué características tenía el cuerpo de Jesucristo? Primero, no era un espíritu, tenía cuerpo y se podía tocar,
podía comer y beber, pasaba las paredes, reconocían y le adoraban y dio palabra de autoridad y milagro. Estuvieron pescando toda la noche y Jesús se le apareció a ellos en el mar de Galilea, y cuando vinieron para verlo le dijeron: ¿qué habéis pescado? Y dice: no hemos pescado nada. Entonces Jesús les dijo: mira, echa las redes a la derecha. Y la echaron, ya no la podían sacar de tanta peces que había caído en las redes. Jesús resucitado con ese cuerpo seguía teniendo la misma autoridad que tenía antes de morir. Y le reprochó su incredulidad. Y para terminar, la eternidad con Dios. Jesús prometió la eternidad y la inmortalidad a los que creyeran en Él. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Juan, en la revelación de Apocalipsis, nos dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira, y presta atención: y jugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pasaron y se quedaron aquí. Allí todas son hechas nuevas. Y dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La eternidad con Dios la viviremos en un lugar donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, donde estaremos en una ciudad nueva, en una tierra nueva, con un cuerpo glorificado a la semejanza de Jesucristo. Pero hay otra parte que es para la persona que no cree, y es la eternidad sin Dios. Apocalipsis 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasará? Será lanzado al lago de fuego. Esta es la parte sexta de las personas que no estén escritos en el libro de la vida, que no hayan entrado en la vida espiritual. Pues hasta aquí las 7 etapas que viviremos, que vamos a vivir los seres humanos. Una es en el vientre, otra en el cuerpo, otra en un estado espiritual con Cristo, nacer de nuevo. Otra, la muerte, si no somos arrebatados. El estado intermedio, es decir, en el paraíso con Cristo Jesús, con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo, y la eternidad con Dios, donde no habrá todas estas cosas que hay aquí de desgracia por causa del pecado, donde viviremos una eternidad donde no hará falta ni luz ni nada, porque el Señor será nuestra lumbrera. Un lugar maravilloso que lo veremos en la escatología general. Pues hasta aquí, que el Señor os bendiga, y para la próxima pues entraremos en la otra parte. Bendiciones. Nos ponemos de pie y hacemos